Muy buenas androides. Hoy vamos a hacer la review del que, si no me equivoco, es el teléfono más económico en incorporar 6 GB de memoria RAM, un Mi Plus E. Un dispositivo que no solo son 6 GB de memoria RAM, sino que son DDR4 y está fabricado por Samsung, la batería está fabricada por Sony, la pantalla por Sharp y un montón de características que hacen de este teléfono que calidad-precio sea de lo mejorcito que he probado, por lo que vamos a hacer análisis a fondo para ver si los 207 euros que cuesta más o menos, ahora está en oferta pero más o menos será ese el precio, realmente vale o no la pena. ¡Dentro vídeo! Vamos a comenzar revisando el hardware interno. Procesador MediaTek, uno que yo no había probado hasta ahora, Helio P20, es un octa-core a 2.3 GHz, 4 núcleos y los otros 4 a 1.6, con la Mali T880 como GPU, los 6 GB de memoria RAM DDR4 que ya os he comentado antes, fabricados por Samsung, y 64 GB de almacenamiento que además podemos expandir con tarjetas microSD hasta 256. Y os tengo que decir que el rendimiento del teléfono, ya habéis visto que el hardware es puntero, es un hardware de puta madre, pero el rendimiento sobre todo es lo que más me ha gustado. Llevo utilizándolo como casi una semana, unos 5 o 6 días, y no he tenido absolutamente ningún tirón, ningún tipo de problema. Lo he usado como si fuese un teléfono de gama alta, tanto a la hora de abrir aplicaciones del día a día, como Instagram, WhatsApp, Twitter y todo esto, como con juegos de alto rendimiento. Donde vamos a notar quizás un poquito que el procesador pues sería de una gama media, es en el tema de la apertura de juegos, donde vamos a notar que los tiempos de carga o apertura de aplicaciones pesadas es un poquito mayor que en un teléfono de gama alta, pero por todo lo demás, por 207 euros me sorprende el rendimiento que puede dar este dispositivo. Y no solo esto, sino que además contamos con Android 6.0.1. sí que es verdad que ya tendríamos que empezar a ver un poquito más de Android 7.0, pero con Android 6.0, lo llevo diciendo 6.0.1, lo llevo diciendo desde que salió, y es que la estabilidad y rendimiento que da junto con este hardware es espectacular, es una simbiosis perfecta. Y os tengo que decir que me ha encantado, tanto porque no trae capa de personalización, como porque trae algunas inclusiones que son las justas para realmente sacarle un poquito más de partido al teléfono, como por ejemplo el doble tap en el botón de power para poder abrir la cámara y directamente pues empezar a hacer fotos sin necesidad de desbloquear el teléfono. Y bueno, alguna inclusión como la de programado de encendido y apagado para poder programar que se apague una hora y se encienda otra, y estas cosas que realmente no merman la velocidad del dispositivo, el rendimiento del teléfono, pero hacen que bueno, que le pueda sacar un poquito más de partido. Dicho esto, vamos a hablar de uno de los puntos fuertes del teléfono, como lo es la batería. Son 4000 mAh, fabricado por Sony. Normalmente UMI suele trabajar con las baterías de Sony y le va bastante bien, que además viene con carga rápida. En su página web dice que en 100 minutos estaría hecha la carga completa, pero yo os tengo que decir que después de varios días de prueba me ha estado tardando como 2 horas y cuarto, 2 horas y media en hacerme una carga completa, por lo que bueno, no son 100 minutos, pero tampoco está nada mal. Y en cuanto a la autonomía, simplemente genial, es una de las cosas que más me ha gustado del teléfono. 6 horas y media más o menos es lo que me ha estado dando de pantalla, brillo automático, un uso más bien cotidiano, un uso normal, WhatsApp, Twitter, algún juego de vez en cuando para ir probándolo, pero en general la autonomía me ha gustado mucho. He llegado con un 25, un 30% al final del día, ya cuando voy a acostarme, por lo que más o menos como me estaba dando mi S7, así que más o menos podemos decir que está bastante bien. Y el siguiente apartado que vamos a comentar sería la conectividad, un punto que está bien, tiene lo que yo creo necesario para el día a día. Contamos con Wi-Fi, contamos con Bluetooth 4.1, tenemos GPS, GLONASS, tenemos 4G que vendría con la banda 800, bastante importante aquí en España, tenemos también radio FM, y evidentemente pues lo que suele faltar en este tipo de teléfonos sería el chip NFC, que esto ya vemos que está un poquito más orientado a la gama alta, pero yo creo que para el uso del día a día es más que suficiente. Y si hablamos de la pantalla, tenemos un panel fabricado por Sharp, IPS, 5,5 pulgadas, resolución Full HD, que nos dan 401 píxeles por pulgada, además del cristal 2,5D, que ya estamos viendo que es muy habitual, y sinceramente me ha encantado. Tenemos unos ángulos de visión aquí más bien normales, pero el brillo alto es muy bueno. Tenemos también unos colores súper realistas. Normalmente yo en este tipo de dispositivos suelo irme al apartado de miravisión y ajusto en modo intenso, porque suele faltarle un poquito de contraste, un poquito de viveza a los colores, pero en este caso no, en este caso lo probé, pero vi que amarilleaba demasiado, lo dejé en el modo estándar. Y os tengo que decir que el panel es de mucha calidad, se ve muy bien, y es uno también de los apartados que más me ha gustado del teléfono, junto al audio, que tenemos un volumen, digamos, correcto, un volumen que está bastante bien, pero sobre todo lo que me ha gustado es que la calidad del audio en este tipo de teléfonos suele ser tirando más bien a normalita o mala, y en este caso está bastante bien, por lo que, como siempre, os dejo un vídeo para que podáis escucharlo, para que podáis ver la pantalla y tengáis vuestras propias conclusiones. She will claim what she has been denied.
Continuamos ahora con el diseño y aunque estamos viendo que cada vez más los teléfonos incluso por 100 euros vienen construidos en metal, aquí tenemos aluminio 6000, un material que hace que el teléfono de verdad se sienta muy premium, se sienta muy cómodo en la mano, además de que tiene una ligera curvatura en lo que serían los marcos traseros, que cada vez también es más habitual, que hace que el teléfono se sienta muy ergonómico, pero eso sí tiene una cosa que no me ha gustado mucho y es que, claro, la batería son 4000 mAh, los materiales son metálicos, pues el peso se nos va a los 192 gramos. Un apartado que bueno, al principio fue cuando más me chocó al pasar del S7 que son 158 gramos creo, a este pues es cuando notas más la diferencia, pero sí que es verdad que conforme van pasando los días te acostumbras y ya no se te hace tan raro. Y también vamos a tener 8,8 milímetros de grosor, que teniendo en cuenta la batería y el tamaño del dispositivo en general, creo que está bastante bien. Y si revisamos un poquito lo que nos vamos encontrando, en el canto derecho controles de subir y bajar volumen junto al botón de power. En el canto izquierdo vamos a contar con un botón que sería dedicado a lo que queramos, es un botón que podemos configurar para abrir la cámara, para abrir cualquier aplicación de forma independiente y que yo creo que está bastante bien. Lo hemos visto en algunos teléfonos de Huawei y Umi también lo está incorporando desde hace algún tiempo y me parece que es un buen añadido. Y luego tenemos un slot donde podemos incorporar o dos tarjetas nano SIM o una tarjeta nano SIM y una tarjeta micro SD. Esto ya también lo configuramos como queramos. Y en la parte superior vamos a tener el jack de 3,5, dejando en la parte inferior el altavoz, el USB tipo C y también el micrófono. Si nos vamos a la parte trasera tenemos la cámara con el doble flash LED de doble tono, además del logotipo de Umi. Y si nos vamos al apartado frontal vamos a tener en la parte superior la cámara, el auricular y el LED de notificaciones. Y en la parte inferior tenemos un botón que sería tanto capacitivo como físico, además de que sirve también como sensor de huellas dactilares, que os tengo que decir que funciona bien, no hace falta pulsar para que se desbloquee, simplemente con apoyar el dedo, funciona bastante bien, aunque no va a ser el más rápido del mercado, pero bueno, podemos decir que está bien. Y luego a los lados tenemos botones capacitivos, el retroceso y los ajustes, ya que la multitarea sería manteniendo pulsado el botón, que no están retroiluminados y que para mí a nivel de diseño es el único punto que le puedo reprochar, porque si estuvieran retroiluminados ya sería redondo. El dispositivo en general me ha gustado, pero este apartado de que no se vean dónde están los botones, al final te acostumbras, pero a mí sí que me gusta que por lo menos se iluminen, aunque fuese un puntito, pero para saber dónde están. Para ir terminando vamos a hablar del apartado fotográfico y este yo creo que es uno de los puntos que menos me ha convencido del teléfono. Tenemos un sensor de Samsung de 13 megapíxeles para la cámara trasera, que en condiciones de buena luz, como viene siendo habitual en este tipo de teléfonos, se defiende bastante bien, tenemos un enfoque bastante rápido, las fotografías macro también salen bastante buenas, pero cuando nos vamos a condiciones un poquito más complicadas, condiciones en las que la luz no nos ayuda, vamos a ver que las fotografías ya no tienen la calidad necesaria o mínima que se le exige a un teléfono, yo creo, hoy en día, aunque el precio está contenido, pero ya por 200 euros sí que hemos visto teléfonos que hacen fotografías bastante mejores, y sí que es verdad que a lo mejor pues no tenían el hardware que tiene este, no tenían la pantalla que tiene este o otros apartados, por lo que donde vemos el recorte yo creo que va a ser aquí en el apartado fotográfico, porque ya os digo, en condiciones de buena luz se defiende, pero en condiciones de baja luz yo creo que palma bastante rápido. Pero sí que hay una cosa que me ha gustado y es que el flash en condiciones bastante complicadas se ha comportado muy bien, tiene una potencia bastante buena y las capturas suelen salir con bastante calidad, por lo que en este apartado bien, aunque ya os digo que en general la cámara no me ha convencido. Y en cuanto a la grabación, aunque nos permite hacerlo en 4K, la calidad no es del todo buena. He hecho varios vídeos para probar en diferentes condiciones, uno incluso lo he hecho montado en la bicicleta para ver qué tal estabilizaba con muy poquito movimiento y no me ha gustado, no me ha parecido un buen vídeo, aunque ya os digo que se puede grabar en 4K, que yo creo que hoy en día tampoco le vamos a dar mucho uso. Y en cuanto a la cámara frontal, son 5 megapíxeles, os pondré un par de fotografías, pero ya os digo que tampoco me ha convencido, demasiado grano, incluso en condiciones de buena luz no se ha comportado del todo bien, y el gran angular pues podemos decir simplemente que es normal. Así que bueno chicos, hasta aquí llegamos con el Umi Plus E. Como siempre os dejamos un enlace de compra en la descripción del vídeo por si os interesa, 207 euros, está en oferta, no sé lo que costará después, pero bueno, no creo que suba demasiado. Y deciros que si no fuese por el apartado fotográfico, que lo único que me ha convencido yo creo ha sido el flash, y sí que es verdad que en condiciones de buena luz las fotografías podemos decir que estaban bien, pero en general el apartado fotográfico no es bueno. Por todo lo demás me parece un telefonazo, tanto el hardware como el software, batería, pantalla, audio, diseño. Me parece un teléfono súper completo, que la han cagado yo creo con el apartado fotográfico, porque aún no siendo una mierda, hemos visto teléfonos que están peor. Sí que es verdad que ya por este precio hemos visto dispositivos que hacen fotografías bastante decentes, aunque pues han recortado ahí para darte pues todo lo demás, podemos decir. Así que
que nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así como siempre, no olvides dejar tu like para ayudar a la comunidad pro Android a seguir creciendo día tras día. Hasta la próxima, androides.